Bienvenidos a Efecto Mundial. Esta noche estaremos analizando las propuestas de reforma migratoria que han hecho tanto el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, desde la toma de posesión, como 8 senadores, 4 del Partido Demócrata y 4 del Partido Republicano, que podrán cambiar la vida de 6.8 estimados mexicanos que se encuentran en Estados Unidos sin papeles, de un universo total de 11 millones de indocumentados que viven actualmente en ese país. Esto va a ser un cambio revolucionario, no solo para que salgan de las sombras, sino en sus implicaciones a la relación con México. Esto es lo que vamos a dedicar esta noche. Buenas noches. Como habíamos comentado, hoy vamos a analizar la reforma migratoria que se está discutiendo en Estados Unidos y que tendrá implicaciones, sin duda, muy importantes para México y América Central. Mi invitado esta noche es el doctor Rafael Fernández de Castro. Rafael, muy buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Gracias por venir. Tú eres un especialista en toda la relación con Estados Unidos y me gustaría que iniciáramos el programa con una evaluación tuya de lo que contienen las propuestas, que son muy parecidas, de hecho, la de senadores y la del presidente. ¿Cómo evalúas cada uno de los capítulos? Son 4 grandes capítulos, ¿cómo los evalúas? Mira, yo te diría, me parece, digamos, que es una propuesta estándar. La conocimos desde la IRCA famosa de la reforma de 1986, que es la última gran reforma migratoria que hay en Estados Unidos, y básicamente yo diría tiene una parte que es el garrote. Ahí hay 2 propuestas y otra parte que es la zanahoria. La zanahoria tiene que ver justamente con lo que le dan a los promigración. Y ahí lo más importante es esta famosa regularización ganada. Es decir, finalmente esos 11 millones de personas que están ahí los van a regularizar, claro, les van a cobrar una multa, claro, tienen que saber inglés, claro, sin récord criminal, pero lo importante es que los van a regularizar. Y lo que no está muy claro, Enrique, es qué tan rápido va a ser su paso a poder obtener la ciudadanía. Ahí los republicanos se me hace que se van a poner difícil. Eso es realmente lo más importante, ese es el corazón de la reforma. ¿Por qué? Porque hay 11 millones de personas, como bien lo decías tú, un poquito más de la mitad de estos mexicanos, que la verdad no ha sido vida para ellos estar sin papeles en Estados Unidos. Entonces eso es lo más, yo te diría eso es lo más importante. ¿Y la parte del garrote, que te refieres, cuál es? La parte del garrote es claramente lo que le llaman allá el enforcement, el aplicar con fuerza la ley, lo que ya está, y hay 2 cosas muy importantes con enormes repercusiones para México. Una es, van a realmente a sancionar muy fuerte a todos los empleadores que empleen a indocumentados, y la verdad de las cosas, ya hay sistemas de verificación electrónica, que es muy difícil ya realmente hacer un trámite en Estados Unidos, mucho menos trabajar si no tienes un número de seguridad social válido. Y esto realmente está muy bien. Quien llegue con algún empleador en Fresno, California, para la pizca de la fresa o de lo que sea, tiene que llegar con el empleador y decirle, aquí está mi número de seguridad social. Y en ese momento lo buscan bajo su nombre y realmente que esté bien. Y ya todo esto que se dio en los años 80 y en los 90 de la documentación falsa, todo eso está acabando. Entonces van a aplicar muy fuerte la ley. Y la segunda, y lo anunció Obama, y lo han anunciado los senadores también, es mucho más fortalecimiento de la frontera. Es decir, una frontera ya endurecida, la México-Estados Unidos, ya con mucha patrulla fronteriza, ya con mucha vigilancia, ya con muchos, yo diría, medios sofisticados para detener a los migrantes indocumentados y también a las drogas y a cosas que van por ahí, se va a poner aún más duro. Entonces, digamos, esa es, digamos, el garrote o bien la zanahoria para los republicanos conservadores que no quieren más inmigrantes. Entonces, me parece, digamos, que ahí está. Pero en la parte de trabajo, para ir por partes, en la parte de un empleador, quien no llegue entonces con una tarjeta de seguridad social no va a poder acceder a ese trabajo. Así es. Pero la mayoría son indocumentados, por definición ni siquiera tienen la tarjeta de seguro social. ¿Cómo la consiguieron si son indocumentados? Porque el objetivo es darles esa amnistía o esa naturalización ganada, se la tendrán que ganar, así es. Pero si ahorita mismo no tienen ningún papel, no van a poder tener empleo hasta que no tengan algún permiso temporal, cuando menos, o algún tipo de registro. O van a seguir en sus empleos informales y con malos empleos. Les ha costado trabajo a los que están allá.
Y por eso ha habido mucho movimiento interno de Estados Unidos. Hay estados en donde prácticamente ya no se puede trabajar. Y con esto, digamos, lo van a hacer, digamos, ya existe eso, pero si pasa la ley lo van a hacer con mayor fuerza. Esto es, digamos, esto viene desde 1986, esta idea de no contratar a personas que no tengan documentación, y me parece que esto viene muy fuerte. Entonces, claro, lo que no quieren es, y siempre que hay una nueva ley migratoria sucede esto, lo que no quieren es decir, regularizar a unos y permitir, digamos, que siga viniendo gente indocumentadamente. Sí, la parte de la frontera la entiendo, ¿no? Es decir, les podemos dar un perdón generalizado siempre y cuando tu gobierno me garantice que ya no entran nuevos migrantes. Así es. Porque si no, dentro de 5 años otra vez hay 10 millones más o los que sean, Así ya hay es. que regularizarlos otra vez y es el cuento de nunca acabar. Es lo que están diciendo los republicanos. Ese es el tema de los republicanos. Entonces el cierre, el sellamiento de la frontera es un tema crucial. Crucial. En la parte del enforcement que decías. Pero la parte de los trabajadores y los empleadores es más confuso, ¿no es cierto? Porque si por definición son indocumentados, que han estado trabajando de manera informal, de manera ilegal, si se quiere. Para la ley americana. Para la ley ilegal, son ilegales. sí, Entonces, bueno, claramente. tienes un mesero en Nueva York que no tiene papeles. Entonces, y está muy contento el empleador, a lo mejor el dueño del restaurante. Lo decir, Seguramente está muy contento, sí. está encantado y por eso Lo siguen decir, llamando a tantos poblanos exacto. a Nueva York. Va a decir, a ver, señor, y no, y tráete a tus primos Así y todo lo es. que ocurre. Pero va a decir, a ver, ya empieza este proceso, pero yo no te puedo contratar ahora hasta que no tengas determinado papel, que estás ya en el proceso de naturalizarte. Lo estoy planteando así porque creo que vamos a tener varias etapas. Así es, Enrique. Bueno, Y una de las puede cosas, tomar varios años este bueno, negocio. la otra parte, digamos, que ya no hablamos de las zanahorias, justamente mucho más visas de trabajo. Es decir, se dan cuenta que Estados Unidos requiere a muchos trabajadores y claro, todo el mundo se está refiriendo a las visas de trabajo de los altos, digamos, de la gente con cuello profesiones blanco. muy importantes, los indios, por ejemplo, son los ingenieros. programadores de computación, en todo el Silicon Valley de California está lleno de ellos, pero también supuestamente habrá bastantes visas, digamos, para trabajadores sin, digamos, sin calificación como los mexicanos. Ahí hay las que ver cómo... H2A famosas Así es. Esas son de agricultores. para agricultura. Ahí seguramente, digamos, tendrá que venir un paquete muy grande, pero sí, evidentemente, hay una gran revolución. Porque mira, Enrique, aquí, y esto es muy importante, la última reforma migratoria, la IRCA, la de 1986, más o menos amnistió o regularizó a 3.2 millones de personas. nada que ver. Un poquito más de Estás 2 hablando millones 4 eran veces mexicanos. Fue enorme, Sí. fue enorme. Y eso trae, porque aquí no solamente son los 6 millones de mexicanos que se van a documentar, por ponerlo así, sino además los que ellos van a traer con ellos. Porque una vez que ellos están legalmente en Estados Unidos, tienen derecho de traer a sus familiares directos. En un A ver, proceso muy yo largo. Estaba haciendo un cálculo ayer sobre este tema. Son 11 millones que todo el mundo Así reconoce es. de indocumentados. Si promedio son 3 o 4 de familia, quiere decir que la amnistía general va a abarcar como a 40 millones de Más o personas. menos, sí. Y lo fantástico ¿Y es que será aquí- aceptable eso para Estados Unidos? me parece que lo va a hacer, Enrique. Yo estoy optimista. A mí me parece, O sea, digamos, que las incrementar condiciones... en un 10% la población de Estados Unidos son 300 millones, ¿no? Pero no es de la noche a la mañana, se puede tardar 10 años, 15 años. El rezago es muy grande, pero como quiera que sea, aquí lo importante es que efectivamente el número de mexicanos, es más, el número de mexicanos y centroamericanos en Estados Unidos, porque de los 11, como 8 millones son centroamericanos y mexicanos, primero mexicanos y luego los centroamericanos. Va a ser enorme. Entonces, si estamos hablando, digamos, que ese dato, por ejemplo, de que los latinos van a ser el 30% de los estadounidenses para el 2050, con esto, a lo mejor supera eso y nos vamos al 35%, al 40%. Entonces, me parece que aquí hay un tema muy importante, porque la última migración, que es la latinoamericana, es la que se va realmente a beneficiar enormemente de esto. Para México es el impacto enorme. El número de mexicanos que se van a ir... Nos van a vaciar México. No sé si no lo vacíen, pero sí la verdad de las cosas es que va a ser muy importante. Esto trae una mucho mayor integración con Estados Pero Unidos. sí quiero ver lo del tema de las implicaciones, son Sí. varias, no todas buenas para Así México, es, por ¿no? cierto. Son Y- buenas, sí. son muy buenas y muy malas, yo Así te es. diría. Vamos a hacer entonces un pequeño corte para que utilicemos el segmento completo que viene sobre este tema de las implicaciones sobre México. Regresamos. En Washington parecen haberse dado cuenta ya de lo obvio, es decir,
de la urgencia de atender con una perspectiva global la muy compleja problemática planteada por la existencia generalizada en la Unión Americana de migración indocumentada, y eso muy a pesar de que en el Estado norteamericano han aumentado como nunca antes el número de deportaciones de personas que ingresaron al país de manera ilegal. La perspectiva de una reforma migratoria integral que abra la posibilidad de la regularización de al menos 11 millones de indocumentados que día a día viven con la angustia de que los atrape la migra, ciertamente ha despertado genuino entusiasmo entre la comunidad latina que vive en los Estados Unidos de América. En cualquier caso, habrá que esperar la suerte que en el Congreso estadounidense corra la intención del presidente Obama de ahora sí lograr una solución de largo aliento al incuestionablemente complejo e innegablemente omnipresente problema de la migración indocumentada. René Palacios para Efecto Mundial, Efecto Noticias. Regresamos en esta conversación con el doctor Fernández de Castro. Estamos hablando del tema de la migración a Estados Unidos, la reforma migratoria y el impacto que puede tener para México. Rafael, el hecho de que se selle la frontera, incluso los datos que da el propio presidente Obama es que ya se selló, es una de las formas en cómo él vende a los republicanos que, oigan, esto que me están pidiendo ustedes ya se cumplió. Han caído, según los datos de la Casa Blanca, 80% los cruces ilegales desde que él tomó posesión. Entonces, pues, prácticamente ya es una asignatura cumplida. Si eso ocurre, las implicaciones inmediatas para México es que nuevos migrantes mexicanos que traten de ir a Estados Unidos o cruzan por lugares mucho más peligrosos con peligro de muerte, así es, o no van a poder cruzar, o van a ser presa de los polleros de una manera todavía más feroz. Y sumémosle a esto el migrante centroamericano y sudamericano que busca venir a México no para quedarse en México, sino para ir hacia Estados Unidos. Esos van a llegar a una especie de tapón al llegar al río Bravo, que no van a poder cruzar. ¿Qué implicaciones? Yo te diría, el tapón ya lo tenemos, Enrique, pero se va a acentuar efectivamente. Mira, lo que no hemos logrado hacer, y esto cuando menos desde hace 15 años, o sea, hay un corredor migratorio que es Centroamérica, México y Estados Unidos. Y los mexicanos no queríamos pensar en esto. Es decir, por ejemplo, cuando el presidente Fox, bueno, tú estabas ahí trabajando, le propusimos justamente al presidente Bush en ese momento, a Bush 43, al W, que hubiera justamente primero un acuerdo migratorio, después una reforma migratoria. No estábamos pensando en los centroamericanos, pero ahora sí estamos pensando, Enrique, porque bueno, tenemos una migración en tránsito muy fuerte y sobre todo en los últimos 5 o 6 años con todo el problema de la inseguridad en México. Ellos se han vuelto realmente una especie de nuevo flanco, para el crimen organizado. Y la verdad de las cosas que es tremendo lo que le está pasando a los migrantes en tránsito porque pues los asaltan, los vejan, unas cosas terribles en México, que siempre habían existido, pero no a los niveles con los que están existiendo. Pero efectivamente, digamos, lo que va a pasar es que se va a cerrar aún más la frontera. Finalmente, quien quiera pasar y quien tenga recursos lo va a hacer, se va a tardar mucho, va a tener que contratar polleros carísimos. Tener una población flotante de centroamericanos en Ciudad Juárez y en Tijuana y en Reynosa. Es que además hay una cosa, tienes razón, Enrique, hay una cosa muy importante. O sea, eso tenemos que prevenir, porque una cosa es lo que están decidiendo en Estados Unidos sobre sus migrantes, y otra es qué va a hacer México. Es lo terrible, digamos, del tema de la migración, que Estados Unidos lo toma como un tema de política interna. Es Homeland Security Department, que tiene realmente una visión interna, quien realmente gobierna el tema de la migración, y la verdad de las cosas es un tema completamente internacional, yo diría bilateral y regional con Centroamérica. Los mexicanos hacemos un poco lo mismo. Parece que en este momento es muy importante que realmente llevemos esa visión a Washington del corredor centroamericano, porque efectivamente ya ahorita nosotros no podemos hacer mucha cosa para defender a los centroamericanos. A veces me da la impresión, y creo que es sin querer, es una de esas, digamos, consecuencias laterales o el daño colateral, que lo que está haciendo Estados Unidos con esta reforma migratoria es asimilar a los que ya tiene, como una forma de ordenar su propio entorno nacional, eso de que salgan de las sombras, lo que tanto se ha comentado, pero geoestratégicamente lo que están haciendo es obligar a que la nueva frontera sea la frontera entre México y Guatemala. Realmente ¿no se corre la frontera? Están moviendo la frontera hacia el sur. Sí. Ahora nos va a tocar a nosotros meter aviones de estos no piloteados o meter rejas. Los drones famosos. O no sé qué, tipo lo que ellos han estado haciendo. Nomás que ahí hay una cosa muy compleja, Enrique, porque tú sabes muy bien que no hay frontera sur de México con Guatemala. O sea, es inexistente la frontera. Tenemos
9, en toda la frontera, en los casi 1.200 kilómetros que hay con Guatemala y con Belice, tenemos 9 cruces legales, tenemos como casi 300 cruces sin documentos, por todos lados está ahorita la frontera, y hay como 50 cruces de vehículos ilegales también, sin documentos. A mí me parece que no veo dónde van a salir los recursos para tener una frontera sur. Y además ya sabemos que lo que debemos hacer con Guatemala y con Belice no es lo que hizo California, no es esto de las bardas. Hay que respetar esa porosidad positiva, porque efectivamente funciona la frontera de México con Guatemala. Hay ahí toda una integración económica, social importante, laboral muy importante, que no podemos así frenar de la noche a la mañana. Y sí, evidentemente, o sea, le estamos viendo la parte positiva a la reforma. ¿Qué es lo más positivo, Enrique? La verdad es que en los últimos años no ha sido vida para los mexicanos sin documentos en Estados Unidos, ni para los centroamericanos. Es terrible no tener documentos, es terrible no tener una licencia de conducir, porque cada mañana te la juegas, vas al trabajo sin licencia, hay un accidente, te cachan y te reportan. O trabajan, ¿no? 2 meses en una granja y le dicen, no te voy a pagar. Y no hay manera de que le pague el ¿Cómo patrón? no va a pagar? Así Pues es. yo ya trabajé, pues sí, hágale como quiera, reclámeme, le mando a traer la migra y lo expulsan del país. Se ha habido mucho sufrimiento, la verdad de las cosas es que, bueno, Obama también ha instrumentado la ley con mucha fortaleza y me parece muy criticable eso y se lo han dicho. ¿Por qué? Porque me parece que fue innecesaria tanta deportación del interior. Son récord las deportaciones, es terrible lo que ha pasado. Si uno ve, por ejemplo, ahora los albergues en Tijuana, en la frontera de México, rompen familias, es gente, son mexicanos que regresan, no mexicanos que van. Y algo que, como tú mencionabas, eso creo que puede ayudar mucho al debate migratorio en Estados Unidos, es que efectivamente hay poca o nula migración mexicana a Estados Unidos. Están regresando más de los que se van. Así es. Sí, centroamericanos están yendo un poco más. Eso es importante para México también. ¿Por qué lo digo? La tasa de natalidad en México es la mitad de Centroamérica, la mitad de Guatemala. Entonces, eventualmente van a dejar de ir mexicanos porque va a haber pocos jóvenes, poca gente en edad de emigrar. Estados Unidos se va a mexicanizar, México se va a guatemaltecizar. Centroamericanizar de alguna manera y efectivamente ya se están quedando ahí. Ese es el futuro. Ese es el futuro. Es el futuro. Ese es el futuro. Y aquí sí los demógrafos, los economistas, los que hacen planeación a futuro, los que tienen perspectiva, pues tenemos que ver qué es la realidad. Así es. Vamos a hacer un pequeño corte y quiero que regresemos con un tema que me parece crucial. ¿Qué va a pasar con las remesas? Segunda fuente de ingresos de México, una vez en que estas personas estén naturalizadas y con sus familiares allá, ¿a quién les mandan el dinero? Regresamos después de este corte. Vamos a nuestro segmento final en esta conversación con el doctor Rafael Fernández de Castro y estábamos terminando la parte anterior con esta preocupación, cuando menos yo la tengo muy fuerte, de qué va a pasar con las remesas. Han sido en los últimos 10 años promedio de 20,000 más que 20,000 millones de dólares anuales, lo que mandan los paisanos. Si ya están naturalizados estos migrantes y ya tienen a sus familiares allá, ya no tienen a quién mandarle dinero de este lado. Entonces, si de repente en las cuentas nacionales de México se pierden 20,000 millones de dólares al año. Bueno, afortunadamente la reunificación familiar es a cuentagota. Entonces, me parece que las remesas tenderán a descender porque ha descendido el ritmo de la migración de mexicanos a Estados Unidos y los mexicanos que están en Estados Unidos, lo sabemos muy bien, de los últimos 10 años, 15 años, son mexicanos que se quedan allá. Entre más se quedan allá, traen a sus familias y ahora sí lo van a poder hacer con la famosa regularización, si es que se logra esta ley. Y efectivamente, me parece que dentro de 10, 15 años veremos un descenso sustantivo. Pero bueno, es parte de los mexicanos asimilándose allá. A mí me parece, digamos, que habrá maneras de alternativas para esto. Y ahí el tema con Estados Unidos será ese: mayor integración económica, más negocio con Estados Unidos. Lo que también hemos visto, que algunos mexicanos que regresan vienen más preparados, quieren hacer negocio acá. Y a mí me parece, digamos, que en general la migración tiene efectos positivos. La ecuación de caída en las reservas petroleras, la primera fuente de ingreso del país. Estamos más o menos a la mitad de lo que estábamos hacia el 2000, más o menos la mitad estamos produciendo de petróleo. Es más caro el petróleo, hemos tenido más ingreso, pero el descenso ahí se ve natural hasta que no se encuentren nuevos yacimientos, empiezan a explotar aguas profundas. Y segundo, caen también las remesas, pues las dos principales fuentes de ingreso del país se
¿sí? Se ven perjudicadas. Ahí es importante diversificarnos, ¿sí? Más turismo, más ventas al extranjero. A mí me parece, digamos, que yo no lo veo, digamos, a mí me parece, digamos, que las remesas tendrán que caer. Muchas son remesas de consumo y a mí me parece, digamos, que hay tiempo en la economía nacional como para recuperarnos. Yo te diría a mí lo que Pero sí habría que empezar con un plan, digamos, que visionario. Ya bueno, si los escenarios son estos, que dentro de 5 años, vamos a decir, el petróleo va a estar en estas condiciones y las remesas en estas otras, bueno, ya es un país completamente diferente al que conocemos hoy. Estamos hablando de un país distinto, sí. Entonces, de aquí a ese día, dentro de 5 años, que se pasan volando, ¿qué tipo de estructuras, de planeación tienes que hacer hoy? ¿Qué tipo de alternativas para tener que ya fuentes? esté fructificando en esos días? Realmente es una, hablando del pacto por México, este tipo de cosas, son cuestiones que se tienen que ver. Es una cuestión muy importante. Porque sí no importa ya el partido político, el que le guste o no más, o sea, el país no va a tener los recursos financieros para poder mantener el nivel de vida que llevamos. No se va a ver fácil, pero claramente yo te diría, por otro lado, si se llega a regularizar esta gente, vamos a tener una integración más profunda con los Estados Unidos. Yo por ahí veo una buena parte. ¿Tú sí lo ves así? Yo sí lo veo. Porque también la otra tesis es que a lo mejor se separan ya de México, ya soy gringo ya. No, me parece, digamos, habiendo tantos mexicanos allá, me parece, digamos, que hay muchas relaciones con sus entidades de origen. Me parece, digamos, que hay una integración muy fuerte entre los dos países. Hay que aprovecharla mejor. Ahora, estamos hablando como si ya se hubiera dado la reforma migratoria. La verdad es que como por ahí dicen, en Estados Unidos va a haber una verdadera lucha por el alma de los Estados Unidos. El alma son los migrantes. Y hay mucha gente en Estados Unidos que es alma morena, que representan los mexicanos y los centroamericanos. No les gusta, ¿eh? Va a haber una lucha muy fuerte. Obama sabe que yo no la veo tan fácil. Estamos casi terminando el programa, pero ¿cuál sería tu apuesta de que sí va a salir la reforma prácticamente como está planteada, o que no sale, o va a tener muchos cambios? No voy a ser optimista, creo que sí va a salir, pero va a haber cambios, efectivamente. Los republicanos, los conservadores no se van a dejar que esto sea tan... Sobre todo en la Cámara Baja, ¿no? Me parece que no va a ser tan sencillo, sobre todo en la Cámara Baja, efectivamente. Ahí claramente, por ejemplo, en los distritos de los republicanos hay pocos latinos. Claramente, en los distritos de los demócratas son más liberales, hay más latinos, hay más minorías. Entonces todo eso va a contar, va a haber candados, y a mí me parece, digamos, que vamos a ver qué discusión hay, pero va a ser muy importante observarlo. Aquí el tema para México es importantísimo. El tema, yo creo que la gran pregunta que se tiene que hacer la diplomacia mexicana, Enrique, es ¿cómo le ayudamos a Obama? Nos interesa mucho que se haya esa reforma migratoria. Ya no era vida para los mexicanos que estaban allá. Tiene que ser en este año, ¿eh? Si no, ya no fue. Si no es pronto, ya no fue el año que entra, hay elecciones en Estados Unidos de medio término. Va a ser mucho más complicado que voten un sí los republicanos, yo diría liberales. Sí, no les van a regalar para la próxima presidencia no sé cuántos votos a Entonces, los demócratas. Tiene que ser muy pronto. Habría que pensar qué hacemos, y en ese qué hacemos me parece que tenemos que tener un diálogo regional muy importante con Centroamérica, ordenar la casa migratoria. Tenemos nueva ley migratoria, se aprobó el año pasado. Ya con muchas prisas en el gobierno anterior, me parece que hay que hacer el reglamento. Hay mucha gente que está quejando, entonces aplicar bien la ley en México, ordenar la casa, y me parece que lo más importante, Enrique, es finalmente empezar a pensar, alinear nuestros objetivos migratorios con Washington. ¿Qué está buscando Washington? Una migración legal, ordenada y segura. Me parece que en el mejor interés de México tenemos que tener una migración legal, ordenada y segura, y pedirle lo mismo a los centroamericanos. Ellos también tienen que poner su parte. Me parece, digamos, que en el futuro tendremos que ver un México que regule a los vuelos que vayan a Sonora, a Tijuana. Esa es la parte de disminuir o de no ayudar a que la migración indocumentada siga yéndose a Estados Unidos. Va a ser algo fascinante. No, el reto que se viene, la arquitectura de toda la región va a cambiar de manera brutal. En lo económico, el modelo económico el mexicano tiene que imagínate en los estados, o sea, Zacatecas, va a haber más zacatecanos en Estados Unidos, en Jalisco, digamos. No solamente esos estados son los tradicionales expulsores, todo México expulsa ahora. Yo creo que va a ser muy interesante ver esa parte de reunificación y qué implicaciones tiene para la relación con Estados Unidos, y ver la frontera, Va a ser muy importante. Me parece que ahí vamos a tener que tener una frontera distinta, más endurecida. Y bueno, ciudades como todas las fronterizas van a tener que irse poniéndose a pensar realmente, ya tener una vida... Es un modelo diferente. Más viendo hacia México, que este modelo binacional que han tenido. Y que esta cuestión de ciudades un poco dormitorio para pasar al otro lado. Está cambiando.
Eso tiene que cambiar, tienen que ser ciudades mucho mejor asentadas. Así es, y un cambio en viendo más hacia México. en el federalismo mexicano tiene que verse de otra forma. Sí, va a ser fascinante. Pues Rafael, te agradezco muchísimo tu presencia. Ojalá podamos pasar revista periódicamente este asunto. Bueno, no sé, cada hay que 3 esperar meses. a la primera audiencia, Así si tú es. quieres, que haya realmente un proyecto de Sí. ley sobre la mesa, Sí. lo analizamos y lo platicamos. Gracias, mi Rafa. Muchas gracias. El doctor Rafael Fernández de Castro. Y bueno, pues tenemos un nuevo formato, habrán visto ustedes aquí en Efecto Mundial, y espero que sea de su agrado. Muchas gracias y hasta la próxima semana.